Mi esposa ya lleva 8 años casada conmigo. Hasta mi perro tiene un amigo, pero ella no lo es para mí. La única forma en que nos mantenemos en contacto es a través de notas que dejamos sobre la mesa del salón. Incluso después de tantos años de matrimonio, siempre vivimos vidas completamente separadas. Su habitación está en el segundo piso y la mía en el primero. No interferimos en la vida del otro ni nos molestamos mutuamente. Las habitaciones, las bolsas, el agua y la electricidad, todo está separado. Las cosas que normalmente deberían suceder después del matrimonio, ninguna de ellas ocurre. Si no fuera por el certificado de matrimonio, pensaría que somos simplemente compañeros de piso en una vivienda compartida. Nos casamos porque ambas familias eran buenas y había que manejar la presión constante de los mayores para casarse. Los ancianos de ambas familias aportaron algo de dinero. Yo le regalé 20 yuanes y ella me devolvió 20 yuanes como dote. En total fueron 40 yuanes. Luego, según su deseo, todo ese dinero se guardó en una tarjeta que conservo yo. Desde entonces, si yo necesitaba decirle algo, podía hacerlo, y mientras no fuera demasiado escandaloso, ella aceptaba cualquier cosa. Mi esposa es una maestra de la literatura en línea. Vende los derechos de autor de sus historias y sus ingresos son bastante elevados. Nuestros horarios también son completamente opuestos. Yo voy a trabajar durante el día, que es cuando ella empieza a dormir, y cuando yo me voy a dormir por la noche, ella se levanta y empieza a trabajar. En los últimos años hemos hablado menos de 10 palabras entre nosotros. Pero hoy, por primera vez, no esperaba que ella bajara sola a verme. Yuyukyu bajó hoy de una manera muy diferente. Llevaba lápiz de labios naranja, sombra de ojos y una falda corta que nunca le había visto puesta antes. Me quedé mirándola un poco más de lo normal. Quizás porque la estaba observando demasiado tiempo, empezó a sentirse incómoda. Se miró a sí misma, luego miró a su alrededor, y finalmente levantó la cabeza hacia mí y preguntó, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? Sacudí la cabeza y dije, no, te ves bien. ¿Vas a salir? Ella sintió suavemente y dijo, sí, tengo una cita. Al escuchar eso, de repente giré la cabeza y empecé a toser. Me puse un poco incómodo. En el corazón de Yuyukyu surgió un pequeño orgullo, pero entonces se dio cuenta de que había dicho algo mal. Rápidamente dijo que era un hábito, cuando sale con sus hermanas pequeñas, también lo llama cita por costumbre. Luego añadió apresuradamente, voy con mi mejor amiga. Al escuchar eso, mi expresión mejoró un poco, pero aún no sabía qué decir. Así que simplemente dije amablemente, ve con cuidado. Yuyukyu me miró, pensó un momento y de repente dijo, es mi mejor amiga mujer. Puso especial énfasis en la palabra mujer, como si ella misma se sintiera un poco culpable. Porque si era una mejor amiga mujer, ¿acaso tenía también una mejor amiga hombre? Quizás Yukyu pensaba que yo estaba pensando eso. Luego, apretando los dientes, agregó, no tengo ningún mejor amigo hombre. No tengo ningún amigo hombre a mi alrededor. Pero incluso después de decir eso, se sentía aún más nerviosa, como si hubiera hecho trampa y la hubieran atrapado. Se dio una palmada en la cabeza, intentando deshacerse de esa culpa. No había ningún hombre a su alrededor, ni siquiera un contacto oficial. Sin embargo, ¿por qué se sentía tan culpable? Le parecía que tal vez yo no me había tomado en serio sus palabras, así que quería explicarse más. Pero cuanto más se explicaba, más sentía que parecía alguien que había sido atrapado robando. Bajó rápidamente las escaleras, se paró frente a mí y dijo con mucho cuidado, Lu Chao, de verdad solo voy con mi mejor amiga. Yo estaba completamente confundido. Hacía solo un momento todo estaba bien, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, ¿por qué su expresión cambió a una de alguien que había sido atrapado haciendo trampa? Seguí pensando en qué momento la había ofendido. No debería haber pasado, apenas le había dicho unas pocas palabras. El temperamento de Yuyukyu realmente no es muy bueno. Podía sentir claramente que su expresión no estaba bien. Así que levanté la vista y pregunté, ¿quieres que deje la puerta abierta esta noche para que puedas entrar? Al escuchar eso, Yuyukyu no dijo nada. Esa fue su última respuesta. Luego salió a pasos más rápidos. Incluso después de que se fue, seguí pensando por qué se había enojado. La chica no lo había dicho directamente, pero por su cara se veía claramente que estaba molesta. Pensé durante mucho tiempo, pero no encontré respuesta. De verdad no entendía cómo alguien podía estar hablando bien un segundo y cambiar completamente al siguiente. Al final llegué a la conclusión de que las chicas son muy raras. Pero ella estaba enojada, así que pensé si debería calmarla. Luego decidí dejarlo. Porque yo no la había enojado, y si hablaba más con ella, quizás diría algo malo y ella se enojaría aún más. Cerré la puerta principal pero dejé una pequeña rendija para que Yuyukyu pudiera entrar fácilmente al regresar. Después me fui a duchar y me dormí. A la mañana siguiente, cuando me levanté temprano, lo primero que noté fue que la puerta estaba cerrada.
Así que supe que Yu Yu Kyu había regresado la noche anterior. Caminé hacia las escaleras y, por costumbre, miré hacia arriba hacia el segundo piso. Como siempre, había total quietud. Al verlo, volvió a invadirme esa ilusión de que Yu Yu Kyu nunca había bajado ni había salido. Después de salir anoche, para este momento Yu Yu Kyu debería estar dormida. No subí a molestarla. Solo la miré una vez y luego fui a la cocina a preparar el desayuno. También hoy preparé solo un tazón de fideos y un huevo. Luego me senté en la mesa del comedor y empecé a comer despacio. Pensé, al fin y al cabo estoy casado, así que no importa si preparo el desayuno para uno o para dos. Así que lo preparé para los dos. Pero cuando iba a subir al segundo piso a llamar a Yu Yu Kyu, no pude entrar a su habitación. La puerta estaba cerrada por dentro. Me quedé fuera y llamé. Pero Yu Yu Kyu, no sé si de verdad dormía o estaba fingiendo, no se levantó. Al final me comí yo solo los 2 tazones de fideos. Ese día estaba muy ocupado, pero aún así no pude entrar a su habitación. Empecé a sentir que me estaba engañando a mí mismo. Así que decidí que no subiría al segundo piso hasta que Yu Yu Kyu me dijera que subiera. Luego, pensándolo un poco, me pareció que quizás estaba pensando demasiado, preocupándome demasiado. Después de todo, era solo una compañera de piso cooperativa. No tenía sentido sentirme triste por ella. De todos modos, la comida siempre se comía por separado, nuestros hábitos de vida también eran diferentes, así que no había necesidad de molestarla. Terminé los fideos solo, lavé los platos y salí a trabajar. Tengo una librería abierta. Su nombre es muy simple, Librería Lu Chao. Los ingresos mensuales no son malos, llegan a varios cientos de miles al mes. Al menos puedo sostenerme cómodamente. Junto a la librería también abrí una tienda de té con leche, donde invertí de la misma manera. La mayoría de los que vienen a la librería también van a la tienda de al lado a tomar un té con leche. Hay alguien que se encarga de la tienda, así que no necesito hacer nada. Solo recojo el dinero cada día cómodamente. En el mostrador frontal de la librería tengo una silla reclinable para mí. La mayor parte del tiempo estoy recostado en esa silla leyendo revistas. Cerca del mediodía, cuando casi me estaba quedando dormido, escuché afuera las voces de 2 chicas. Una decía, Yu Yu Kyu, ¿no me dijiste que tu libro se publicó? Por fin vine aquí. Luego, por la reacción, supuse que la otra chica había hecho un gesto como de golpe. Porque al siguiente segundo esa voz dijo, Yu Yu Kyu, te voy a dar un puñetazo. Al escuchar eso me sobresalté un poco. El nombre Yu Yu Kyu y esa voz, eso significaba que la chica afuera era realmente Yu Yu Kyu. Pero aún no podía creerlo del todo. Saqué el teléfono para ver la hora, Yu Yu Kyu de verdad había salido durante el día. Casi me choqué. Siempre había pensado que Yu Yu Kyu era como un vampiro, alguien que no sale de día. Estaba recostado en la reclinadora. Si alguien no miraba hacia el mostrador, no me veía. Así que me incorporé suavemente para que solo se viera mi cabeza. Había 2 chicas afuera. Una era Yu Yu Kyu y la otra era una chica que no conocía, que la acompañaba. Esa chica tenía un aspecto más cansado que Yu Yu Kyu, aunque no se podía decir que se viera mejor que ella. Las 2 eran tipos de chicas completamente diferentes. Ayer había visto a Yu Yu Kyu bien arreglada, así que pensé que quizás era el tipo de chica que se ve muy guapa con maquillaje. Pero hoy me di cuenta de que Yu Yu Kyu parece una heroína de drama juvenil sin más. Yu Yu Kyu se giró para mirar al dueño de la librería y entonces su mirada cayó sobre mí. Al verme, de repente me sentí como si me hubieran atrapado haciendo trampa. ¿Por qué la estaba mirando así? Mi mirada hacia ella parecía la de alguien que la llama en secreto por las noches. Yu Yu Kyu, casi por reflejo, señaló a su mejor amiga que estaba a su lado. Luego sus labios se movieron suavemente, como si dijera mujer, mujer, como si me estuviera recordando de nuevo que esa era su mejor amiga mujer. Pero pensé, ¿por qué dice todo eso? ¿Quiere presentarme a alguien? Pero Yu Yu Kyu no era tan generosa. Si ella saliera con un chico, definitivamente me causaría problema. Y estoy completamente seguro de que si yo estuviera con otra chica, a ella también le causaría problema. Además, si yo quisiera encontrar a otra chica, primero podría pedir el divorcio. Después de eso podría hacer lo que quisiera sin que le importara a nadie. Por otro lado, si Yu Yu Kyu quisiera presentarme a alguien, no me presentaría a su mejor amiga. En ese momento, la mejor amiga la miró y dijo, ¿qué estás haciendo parada ahí tan callada? La amiga notó que Yu Yu Kyu llevaba mucho tiempo parada ahí sin moverse, así que se giró y siguió su mirada, y vio que Yu Yu Kyu me miraba fijamente. Esto la confundió un poco. Pensó, ¿por qué la mira así? Pero entonces recordó que Yu Yu Kyu ya estaba casada. La amiga me miró, luego miró a Yu Yu Kyu, y empezó a sentir que había algo entre nosotros 2. Bueno, que yo mirara a Yu Yu Kyu no era raro en absoluto, al fin y al cabo, Yu Yu Kyu era tan hermosa que la gente la miraría.
Pero que Yu Yu Kyu mirara así a otro hombre definitivamente no era normal. La amiga pensó que tendría que hablar con Yu Yu Kyu. No podía dejarla caer en ese pozo de fuego. Entonces agitó la mano frente a Yu Yu Kyu, como interrumpiendo un hechizo, y dijo, ¿qué estás mirando? Yu Yu Kyu de repente volvió en sí, y al siguiente momento, como queriendo salvar su vida, jaló rápidamente la ropa de su mejor amiga y dijo, de repente no quiero entrar a la librería. Te haré un pedido en línea después y te lo mandaré a casa. En realidad, Yu Yu Kyu había venido a esta librería con su mejor amiga porque ella quería que Yu Yu Kyu le comprara en persona su libro publicado. Pero Yu Yu Kyu no esperaba para nada que el dueño de esta librería fuera yo. No era algo raro que yo fuera el dueño, pero instintivamente Yu Yu Kyu no quería entrar. Lo que habían hablado afuera hace un momento, no sabía si yo lo había escuchado. Pero Yu Yu Kyu siempre imaginaba el peor escenario. Pensó que quizás yo debería haber sabido que ella escribía libros, pero yo no conocía su secreto. Y Yu Yu Kyu tampoco quería que lo supiera. Después de todo, era un secreto tan grande que ni sus propios padres lo sabían. Yu Yu Kyu siempre pensaba que guardar secretos era algo vergonzoso, y respecto a los libros que escribía, sentía aún más vergüenza. Así que intentó jalar a su mejor amiga y llevársela, pero la amiga no parecía entender. Al contrario, le tomó la mano y tirando de ella hacia adentro dijo, ¿de qué tienes miedo? Es solo una librería. Aquí encontrarás el libro. ¿Para qué pedirlo en línea? A la amiga le pareció un poco raro el comportamiento de Yu Yu Kyu. Pero luego construyó su propia razón en su cabeza, pensó que la reacción de Yu Yu Kyu quizás era por celos, porque me había visto a mí. Si una chica tiene un amante, obviamente se pondrá celosa. Por eso no quería dejar que Yu Yu Kyu escapara así. No le importaba cómo era la mujer de fuera. Pero no podía ver a Yu Yu Kyu perder en silencio así. En la librería, cuando alguien viene a comprar un libro, no necesita ningún servicio. La mayoría de los clientes entran, buscan el libro que les gusta, luego se sientan a leer o pagan y se van. Y algunos simplemente se sientan en la librería con el aire acondicionado y usan el teléfono. Así que en mi trabajo diario no está incluido el atender a los clientes. Solo me levanto a ayudar cuando alguien no encuentra un libro. Así que cuando Yu Yu Kyu entró con su mejor amiga, yo tampoco me levanté de mi lugar. En ese momento Yu Yu Kyu de verdad quería escapar. Pensaba que no debería haber salido hoy. No, que no debería haber entrado a esta librería. Se sentía exactamente como la villana presidenta de belleza que la heroína derrota siempre. Pero al final cedió ante la insistencia de su mejor amiga. Un rato después, Yu Yu Kyu se me acercó al mostrador para pagar con 2 libros en la mano. En realidad esos libros eran para su mejor amiga, así que obviamente pagaba Yu Yu Kyu. Pero cuando se acercó a mí con esos libros, mi expresión cambió un poco. No era gran cosa, pero al ver esos 2 libros sentí algo extraño. Soy el dueño de esta librería. He colocado yo mismo cada libro aquí. Así que solo con ver la portada puedo imaginar cómo será el libro. Y como había imaginado, así fue. Yu Yu Kyu me entregó los libros con mucha vergüenza. Yo los miré con calma, luego posé la vista en los títulos. Uno se llamaba El desprecio del presidente dominante hacia la esposa cooperativa, y el otro Mi suave abrazo, Jun. Al ver eso, me reí en silencio por dentro. De repente me pareció que Yu Yu Kyu era una chica muy interesante. Esta era la misma Yu Yu Kyu que siempre parecía tan seria y profunda. Pero en secreto escribía libros así. Ahora entendía por qué no le quería contar a nadie sobre sus libros, porque los títulos eran verdaderamente un poco vergonzosos. Yu Yu Kyu se quedó parada, entumecida. Sentía que su cuerpo y su alma estaban incómodos. Pensó, ¿cómo puede existir alguien como yo en este mundo? Aunque yo ponía cara seria mientras miraba el libro, a Yu Yu Kyu le parecía que cuando leía esos títulos, la comisura de mi boca mostraba una sonrisa extraña, como si me estuviera burlando de ella. Pero yo no era tan audaz como su mejor amiga. Porque en cuanto la amiga vio los títulos de esos libros, se puso a reír silenciosamente detrás de ellas. Yu Yu Kyu sintió líneas negras sobre su cabeza. Le parecía que tenía al lobo al frente y al tigre detrás, y que los dos la estábamos sacrificando juntos. Entonces la amiga se acercó, le dio una palmada en el hombro y dijo, Yu Yu Kyu, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué tiene de malo el título de este libro? Sí, es un poco atrevido. No, bastante atrevido. Pero ganas mucho dinero con esto. Todavía la estaba molestando. Pero Yu Yu Kyu no entendía que tenía de atrevido ese título. Para ella esos títulos le parecían muy buenos. Llena de vergüenza y enojo, finalmente apretó los dientes, me miró y dijo, pago. Yo reprimí mi risa, saqué una bolsa, metí los 2 libros y se la di a Yu Yu Kyu. Luego dije suavemente, no necesitas pagar. Tómalo como disculpa por haberme reído. De todos modos eran solo 2 libros, juntos no serían más que unos pocos dólares. Y además Yu Yu Kyu y yo somos esposos.
¿A qué viene hablar de tan poco dinero? Pero Yu Yu Kyu me fulminó con la mirada porque yo todavía estaba pensando en su libro del presidente. ¿Qué tenía de malo ese libro? Sí, era un título un poco anticuado, pero tampoco era malo. Yu Yu Kyu se enojó aún más. Recordó que poco antes yo había hablado de darle cosas gratis y ella no había rechazado. ¿Pero ahora? ¿Iba a gastar todo mi dinero hasta arruinarme? Pero eso lo pensó solo porque yo me había burlado de ella. Justo cuando Yu Yu Kyu extendió la mano para tomar la bolsa, la mejor amiga de repente se puso muy alerta. Extendió la mano rápidamente para agarrar la bolsa, puso a Yu Yu Kyu detrás de ella y dijo, espera. Las dos la miramos. Luego la amiga dijo, no hace falta darlo gratis. Cobren lo que corresponde. ¿Por qué el jefe tendría que perder dinero? Yu Yu Kyu jaló suavemente la manga de su amiga, pero ella preguntó directamente, ¿cuánto es? Yo lo pago. La amiga no sabía bien por qué, pero se sentía muy incómoda. Siempre le había parecido que las intenciones de Yu Yu Kyu no eran del todo buenas. Y ahora le parecía que este hombre de cejas gruesas y ojos grandes tampoco era un tipo simple. No era que los libros fueran muy caros. Pero en su opinión, si quieres mantener a un hombre a distancia, no debes codiciarte ni las cosas pequeñas. Si Yu Yu Kyu hoy acepta libros gratis de este dueño de librería, mañana tendrá que invitarle un té con leche. Pasado mañana el dueño la invitará a comer. Después la invitará a una barbacoa. Y así, poco a poco, la relación entre ellos irá creciendo. Normalmente no sería gran cosa. Pero Yu Yu Kyu estaba casada. La amiga nunca había visto al esposo de Yu Yu Kyu, pero el esposo existía. Y el primer paso para que cualquier chica rechace a un hombre es no aceptar ningún tipo de amabilidad suya. No debes aceptar nada, aunque sea algo pequeño. Así que sacó rápidamente un billete rojo de su bolsa, lo puso sobre la mesa de golpe y dijo, quédese con el cambio. Luego agarró los libros rápidamente, tomó de la mano a Yu Yu Kyu y la sacó hacia afuera. Todo pasó tan rápido que Yu Yu Kyu ni siquiera tuvo oportunidad de decirme que me devolviera el cambio. Al salir, solo se giró una vez para darme una mirada de impotencia. Me toqué la cara un momento y pensé, ¿qué he hecho yo? ¿Me acerqué demasiado a su amiga? Pero apenas había intercambiado unas pocas palabras con ella. Aún así, al final llegué a la misma conclusión de siempre, el temperamento de las chicas es verdaderamente muy raro. No dije nada, pero Yu Yu Kyu se enojó de nuevo. Volví a sentarme en mi silla. Pero las dos no habían llegado muy lejos, así que un rato después volví a escuchar sus voces. Obviamente la que más hablaba era la amiga, regañando a Yu Yu Kyu. Decía, Yu Yu Kyu, ya estás casada. ¿Puedes controlarte un poco? Yu Yu Kyu, al escuchar eso, se confundió un poco. Las palabras de su amiga eran bastante ásperas. No entendía qué tenía que ver el matrimonio con esto, ni qué significaba controlarse. Uno se controla cuando tiene algún sentimiento. ¿Pero qué sentimiento tenía ella que controlar? Pensó un momento sin llegar a ninguna conclusión. Finalmente sacó una respuesta a su modo y le preguntó suavemente a su amiga, ¿crees que fui un poco grosera con ese jefe? ¿Por eso dices que debería controlarme? La amiga se confundió aún más. ¿Yu Yu Kyu pensaba que solo había sido grosera? En realidad, a la amiga le parecía claramente que a Yu Yu Kyu le gustaba el dueño de la librería, porque la mayoría de las chicas solo se comportan así frente a alguien que les gusta. Pero la amiga decidió no continuar con el tema del dueño por ahora y cambió de tema, mencionando directamente al esposo de Yu Yu Kyu. Puso la mano en el hombro de Yu Yu Kyu y muy suavemente dijo, oye, ¿cuándo me vas a presentar a tu esposo? Apenas Yu Yu Kyu sintió la mano de su amiga en el hombro, la quitó rápidamente. Luego, mirándola con cierto disgusto, dijo, viniste desde tan lejos y no es para verme a mí, sino para ver a mi esposo. ¿Verdad? La amiga respondió enseguida, para nada, yo ya tengo un prometido. ¿Para qué querría ver a tu esposo? Solo digo que vine desde tan lejos, ¿no me van a invitar a comer? No me digas que no puedes invitarme a una simple comida. Al escuchar eso, el cerebro de Yu Yu Kyu, que había estado callada por un buen rato, quedó en blanco. Sintió que su cara se calentaba un poco, porque ahora no sabía qué responder. Si le pedía a Lu Chao que la acompañara y la invitaba a cenar con su amiga, quizás yo aceptaría. Por supuesto que no por la amiga, sino por Yu Yu Kyu. Al fin y al cabo, si la misma persona te invita y tú no vas, ¿no sería un insulto para Yu Yu Kyu? Además, yo estaba libre en ese momento. Pero aún así me ponía un poco nervioso, porque sería la primera vez que comería con una chica, y entre esas chicas también estaba Yu Yu Kyu. Seguí pensando, si vamos a comer juntos, ¿debería servirle la comida a Yu Yu Kyu en su plato? Después de alejarse un poco de la librería, la amiga notó que Yu Yu Kyu todavía no estaba en su estado normal. Yu Yu Kyu tenía un té con leche en la mano, pero apenas lo había probado. Solo daba un sorbo y luego lo sostenía.
En la pajilla había quedado la marca de su lápiz de labios. Por supuesto, Yu Yu Kyu no estaba realmente desmayada. Solo seguía pensando una y otra vez en cómo me enfrentaría cuando llegara a casa. Lo que yo le había hecho ver antes no dejaba de recordársele. Sentía como si mi mirada la hubiera atrapado completamente. En su mente seguía repitiendo, maldito presidente dominante. Maldito magistrado malvado. No debería haber escrito esos libros. Afuera de la tienda, Yu Yu Kyu pensaba en silencio. De repente levantó la mano y tomó un sorbo del té con leche. Su novia, In Man Man, notó que Yu Yu Kyu no decía nada. Le golpeó suavemente la cabeza y dijo, ¿en qué estás pensando, Yu Yu Kyu? Te digo que no pienses en él. Yu Yu Kyu se sostuvo la cabeza, escondió la cara y dijo, la próxima vez que quieras pegarme, hazlo más suave. Al escuchar eso, In Man Man se volvió hacia Yu Yu Kyu de repente. Yu Yu Kyu le empujó la cara suavemente a un lado y dijo, ¿qué haces? Soy un padre de familia respetable. No te acerques tanto. Ve a buscar a tu prometido. De repente In Man Man recordó algo. Se incorporó rápidamente, cruzó los brazos, miró a Yu Yu Kyu y dijo suspirando, Yu Yu Kyu, de verdad debes recordar al dueño de esa librería. No vaya a ser que lo veas y te enamores de él. Yu Yu Kyu respondió de inmediato, no. Y luego continuó, recuerdo que tú no eres del tipo que busca reyes, pero cuanto más hablas, más escandaloso se vuelve. Yu Yu Kyu quería ignorarla, así que puso toda su atención de vuelta en el té con leche. Pero In Man Man siguió analizando y dijo, no, algo está mal. Tú vives aquí, quizás ya antes. De repente se detuvo y luego dijo, no, ¿por qué actúa así en cuanto nos vio? Está bien, tú eres Yu Yu Kyu. Pero eres digna de tu esposo. Yu Yu Kyu la miró con una expresión muy impotente y dijo, si te dijera que el hombre que actúa así conmigo justo ahora es mi esposo. Al escuchar eso, In Man Man se quedó completamente pasmada por un momento. Luego, al entender la situación, abrió mucho los ojos y dijo, imposible. Eso suena completamente falso. Ayer en la cena tomaste una pajilla doblada, la levantaste frente a mí y dijiste que era tu esposo. En realidad, Yu Yu Kyu no tenía nada que ocultar sobre su matrimonio. Antes no le había contado a In Man Man, pero no era porque lo estuviera escondiendo intencionalmente. Solo que In Man Man no tenía ninguna foto suya. Aunque estar casado es algo normal, Yu Yu Kyu nunca quería mostrar fotos de su vida matrimonial a nadie. Luego llegó el tema de la cena de la noche anterior, y Yu Yu Kyu dijo rápidamente, la cena de ayer la pagas tú. Todavía me estás regañando diciendo que me contacto contigo en secreto. Ahora mírate. In Man Man dijo irritada, está bien, si no quieres gastar, no gastes. Es muy pobre. Bien. Ustedes dos honestamente nunca se mezclan. Luego preguntó casualmente, oye, cambiando de tema, ¿cuándo le vas a dar el divorcio a tu esposo? Al escuchar eso, Yu Yu Kyu reaccionó como si le hubieran pisado la cola. Asustado, dijo, ¿quién dijo que voy a divorciarme? In Man Man encontró la reacción de Yu Yu Kyu bastante graciosa. Ya casi había entendido qué estaba pensando, pero por ahora solo quería molestarlo. Así que dijo de nuevo, pero si justo acabas de decir que no te gusta. Yu Yu Kyu estuvo callado un momento y luego dijo suavemente, aunque Lu Chao no me gusta, tampoco lo odio. Llevamos tantos años juntos. Para ser honesto, es muy honorable y le estoy agradecido por haber tolerado todos mis malos hábitos. Me levanto a medianoche a pedir comida a domicilio o a cocinar. Pero él nunca se queja. Lu Chao no me quiere, pero acepta mis defectos. Luego añadió suavemente, solo pienso, al fin y al cabo, Lu Chao y yo estamos casados. Mientras no haya ninguna gran contradicción o diferencia entre nosotros, no nos divorciaremos. Por supuesto, si en algún momento de la vida surge algún conflicto, se puede resolver. ¿Y si en el futuro él encuentra a alguien más? Yu Yu Kyu se detuvo un momento y luego dijo, si quiere divorciarse de mí, no me pondré triste, porque quizás nuestro destino solo llegaba hasta aquí. Al escuchar eso, In Man Man sonrió y dijo mirándolo, de verdad piensas muy poco en ti mismo. Pero luego su voz cambió de repente y dijo en tono irritado, si alguien pusiera mi vestido de boda y luego intentara abandonarme, le daría una vuelta a la cabeza. Yu Yu Kyu se alejó un poco hacia la izquierda y dijo, eres muy peligrosa. Ese día regresé a casa un poco tarde. Eran alrededor de las 7 u 8 de la noche. Pensé que Yu Yu Kyu no volvería tan pronto porque estaba con su mejor amiga. Pero cuando llegué ya era oficialmente la hora de cenar. Sin embargo, me sorprendí porque Yu Yu Kyu no estaba comiendo con su misteriosa compañía. Al escuchar la puerta abrirse y cerrarse, Yu Yu Kyu levantó la vista inconscientemente. Luego se me acercó y me dijo hola, y luego, buenos días. Al decirlo se dio cuenta de que había dicho lo equivocado. Se puso un poco incómodo, porque decir buenos días a esa hora claramente no era correcto. Yu Yu Kyu quería decir algo pero se sentía incómodo.
Luego, como si de repente recordara algo, levantó la vista y me preguntó, ¿vas a comer? Al escuchar eso, todo me pareció muy extraño. Yu Yu Kyu me estaba invitando a cenar, y en ese momento no tuve el valor de responder. Porque cuando el mundo parece tan anormal, seguramente algo está saliendo mal. Todavía recordaba que esta tarde Yu Yu Kyu me había mirado con una mirada extraña. Pensé, quizás el significado de esa mirada era que cuando llegara a casa me pasaría una factura. Recordé lo de la tarde, cuando fui con su amiga adentro. Luego pensé detenidamente y me di cuenta de que apenas habría intercambiado unas pocas palabras con la amiga. Luego de repente Yu Yu Kyu se golpeó la cabeza, me miró y dijo, perdona, olvidé que no te preparé nada. Yo quedé un poco atónito. Luego dije, no te preocupes, voy a prepararme algo yo. Pero por dentro entendí que las intenciones de esta mujer no eran nada buenas. Yu Yu Kyu no sabía lo que yo estaba pensando. Pero tampoco tenía ningún sentido que me pusiera a prueba. El saludo común entre la gente también es, ¿has comido? ¿Comemos juntos? Yu Yu Kyu preguntaba casualmente. Normalmente no comía conmigo. Y obviamente cuando cocinaba no cocinaba para otro. Hacer una porción más no era gran cosa. Pero Yu Yu Kyu no tenía claro si yo comería o no, y si cocinaba de más se desperdiciaría. Él mismo tampoco podía terminar tanto. Entonces de repente recordó algo. Me miró y dijo, o también puedes comer un egg tart. Es lo único que tengo para compartir contigo. No había ninguna obstinación en él. Simplemente se me acercó en silencio. Yu Yu Kyu pensó que quizás yo quería comer, así que dejó sus palillos sobre la mesa, sacó un egg tart de la caja y cuando me acerqué me lo ofreció. Él seguía sentado y yo seguía de pie. Con la diferencia de altura que había entre nosotros, Yu Yu Kyu tenía que permanecer en esa posición para darme el egg tart. La primera vez no lo tomé. En cambio miré a Yu Yu Kyu. En la comisura de sus labios había un poco de aceite, probablemente del muslo de pollo que acababa de comer. Y los fideos que estaba comiendo también eran bastante ricos. Tenían un huevo frito, encima había un gran muslo de pollo, delante 3 egg tarts, y a la izquierda también había una taza de té con leche. Y en la mano de Yu Yu Kyu también había un egg tart. Sonreí ligeramente y saqué mi billetera. Iba a devolverle el dinero que su amiga había pagado al mediodía por los libros. Yu Yu Kyu me miró confundido. Le dije, este es el dinero que tu amiga pagó por los libros esta tarde. Yu Yu Kyu dijo, pero tú dijiste que me los dabas. Luego hizo una pausa y dijo, ella dijo que le pagara a ella, no habló de tu dinero. La amiga no quería que Yu Yu Kyu aceptara regalos de otro hombre. Pero yo nunca podría imaginar darle algo a Yu Yu Kyu en ausencia de su amiga. Yu Yu Kyu no pensó mucho al respecto. Sonrió levemente y luego metió el egg tart que tenía en la mano directamente a su boca. Sacó un pañuelo, limpió el aceite de sus manos y luego, con ambas manos, tomó el dinero y lo guardó directamente en su billetera. Al recibir 100 yuanes gratis, parecía bastante contento. Yo miraba su expresión. Yu Yu Kyu guardó el dinero y de repente pensó en algo. Tomó otro egg tart, sacó uno de la caja que estaba sobre la mesa y me lo extendió. Cuando levanté la vista, estaba a punto de dármelo. Pero en ese momento notó que yo lo estaba mirando. De inmediato bajó un poco la cara, apartó la mirada rápidamente y en silencio me pasó ese egg tart. Dije suavemente, gracias. Yu Yu Kyu sintió un leve calor en su cara. La manera en que lo había mirado antes le parecía un poco extraña, y al recordarlo, pensó en lo de la tarde. Pensó que debería haberse ido fuera por unos días, alejarse del foco de atención y luego volver. Pero luego se dijo, vaya, qué tirano tan gentil. Ese libro no lo escribí yo. Yu Yu Kyu no escribe ese tipo de tortura al estilo antiguo para enganchar a la gente. Yu Yu Kyu fingió que no le importaba y volvió a comer los fideos. Tomó unos fideos con los palillos, luego dio un mordisco al muslo de pollo, y luego tomó un sorbo de la sopa de fideos. Estaba a punto de levantarse cuando su mirada se dirigió hacia mí de repente. Me llamó. En realidad estaba pensando en llevarme a cenar fuera al día siguiente. Pero no era muy familiar conmigo, así que no sabía cómo decirlo. Cuando me detuve y le pregunté qué pasaba, Yu Yu Kyu me estuvo mirando un rato. No sabía cómo decirlo. Al final solo señaló la silla que estaba cerca de mí y dijo, siéntate un momento, no hay prisa por volver a tu cuarto. Porque ahora solo estábamos nosotros dos, así que tenía la oportunidad de hablar. Estas cosas no se podían dejar en manos de otros, también tenía que considerar mi disposición. Pero Yu Yu Kyu no sabía si yo estaría dispuesto a ir a cenar con él. Me acerqué y me senté. Pero aún así Yu Yu Kyu no dijo nada. Lo miré y él dio un mordisco al muslo de pollo. Luego, un rato después, levantó la vista y dijo, espera un minuto. Déjame pensar primero. Primero tenía que imaginar qué diría su mamá, solo entonces podría llevarme con él.
Le di una sonrisa forzada y dije, no hay prisa. En realidad lo decía por cortesía. Pero ¿quién sabía que Yukio realmente no tendría prisa? Comió un bocado de fideos. Luego el muslo de pollo. Luego tomó el té con leche. Cuando comía, su cara parecía exactamente igual a la de un pequeño ratón gris que había criado antes. Me puse a pensar, ¿qué significa Yuyukyu? ¿Solo me quiere sentar aquí a verle comer? ¿Me está molestando a propósito? De todos modos yo ya me sentía bastante incómodo sentado aquí sin saber qué hacer. Y justo cuando Yuyukyu finalmente iba a decir algo, yo me adelanté. Por cierto, ¿por qué regresaste tan temprano hoy? ¿No ibas a salir con tus amigos? Llevaba unos días aquí. Si necesitaba irse, podía irse cualquier día. Parecía un poco somnoliento. Aunque todavía no era muy tarde, había salido a dar una vuelta. Hoy había salido con su novia y su ojo había abierto después de las 11 por el despertador. Si se tradujera al horario de una persona normal, Yuyukyu debería haber dormido a medianoche y luego haber salido a jugar. Yuyukyu se confundió un poco. Yo solo asentí. No dije nada y empecé a pensar para mis adentros. La mejor amiga de Yuyukyu también me había querido llevar con ellas. Solo estaba esperando a que Yuyukyu mencionara el tema de la cena. Pero era obvio que toda la atención de Yuyukyu estaba en los videos y no tenía ninguna intención de tocar ese tema. Me pregunté si la cena se habría cancelado. Quizás a Yuyukyu le daba vergüenza decírselo. Yo mismo quería preguntarle. Pero nuestra relación todavía no había llegado a ese punto. Y tampoco sabía si al decirlo, Yuyukyu lo interpretaría de otra manera. No quería provocar ninguna pelea entre esposos por cosas sensibles. Y la manera más fácil de evitar conflictos era no decir nada. Porque si luego Yuyukyu me preguntaba, tampoco podría explicarme. Así que abandoné la idea de preguntar yo mismo y pensé que Yuyukyu lo mencionaría solo. Siempre lo menciona él mismo. Y en cuanto Yuyukyu dijera algo, yo estaría de acuerdo de inmediato. Nunca quiero hacerle sentir incómodo. Sin que se notara, Yuyukyu terminó todos los videos del tazón. Pero lo que quería decirme todavía no lo tenía formado en su mente. Yuyukyu tomó el té con leche y mientras bebía intentaba convencerse a sí mismo. Pensó, ahora no puedo decirlo. Tengo que esperar un poco más. Me empezó a parecer de verdad que simplemente quería que yo lo mirara comer. Viendo que Yuyukyu había terminado de comer, sonreí levemente y pregunté, ¿pero no eres bueno cocinando? ¿Por qué pides comida a domicilio? Yuyukyu respondió muy brevemente, porque soy flojo. Después de cocinar también hay que lavar los platos y eso me despierta del todo. Al escuchar eso, me detuve un momento. Luego dije, pero tampoco está bien comer siempre comida a domicilio. No es bueno para la salud. Yuyukyu solo asintió. Pero solo con mirarlo se entendía que había escuchado la palabra pero no la había acatado. Yo tampoco dije más. Al fin y al cabo, Yuyukyu era lo suficientemente mayor como para decidir por sí mismo que era correcto y que no. Yuyukyu miró el caldo que quedaba en el tazón. Estuvo pensando un buen rato y al final reunió el valor para mirarme. Luego dijo mi nombre suavemente. Levanté la vista hacia él y pregunté qué pasaba. Pero Yuyukyu no pudo decir nada. Solo me miraba la cara y al final volvió a guardar en su corazón lo que debería haber dicho. Luego dijo, nada, voy a lavar los platos. Con esas palabras se levantó, tomó el tazón de fideos y se fue hacia la cocina. Miraba su espalda y pensaba, ¿qué me quería decir Yuyukyu? ¿Por qué era tan difícil para él decir algo tan pequeño? Y entonces me vino un mal pensamiento, ¿quería Yuyukyu divorciarse de mí? Porque no se me ocurría otro motivo por el que dudara tanto. Yuyukyu siempre había tenido un carácter muy suave. Así que si necesitaba decir algo que pudiera herir, primero pensaba mucho en cómo decirlo para causar el menor dolor posible. Si realmente se trataba de divorcio, no era culpa de nadie. Solo se podía decir que nuestro destino llegaba hasta aquí. Separarse sería fácil. Pero aún así, por dentro sentí un poco de arrepentimiento. Un poco de depresión también. Después de todo, si me divorciaba, quizás no volvería a encontrar a alguien tan bueno como Yuyukyu. Suspiré internamente. Sentado en la silla estuve pensando un rato. No tardó mucho en que Yuyukyu regresó de la cocina. Me miró con una mirada complicada y luego me levanté y subí. Noté que Yuyukyu todavía me estaba mirando, y esta vez me convencí aún más de que mi suposición era correcta. Yuyukyu realmente quería divorciarse de mí. Me dije, está bien, si es así, que sea. Pero aún así Yuyukyu tendría que decirlo él mismo. En cuanto Yuyukyu regresó a su cuarto, se sentó de inmediato frente al ordenador y le envió un mensaje a su novia, mañana yo te invito a cenar. No puedo llevar a mi esposo. No está de acuerdo, y además no hay que pagarle a él. Su novia respondió, ¿por qué no está de acuerdo? Si es el horario, podemos cenar por la noche.
Yu Yu Q respondió, no es eso. Solo me siento muy incómodo invitando a Lu Chao. La novia respondió de inmediato, ¿qué tiene de incómodo? Es tu esposo. Solo es invitarle a comer. ¿De qué tienes miedo? Pero Yu Yu Q dijo de nuevo, no sé cómo decírselo. No quiero que se sienta incómodo. La novia empezó a quedarse sin palabras, y luego dijo, reconoce bien tu identidad. No es cualquier persona, es tu esposo. Pero si no sabes cómo decirlo, dame su contacto. Yo hablaré con él directamente. Yu Yu Q respondió de inmediato, no, no hagas eso. La novia dijo, si no dices nada, ¿cómo sabes que tu esposo se va a incomodar? Luego preguntó de repente, oye, ¿ni siquiera tiene su contacto? Ya llevan medio año casados y ni tiene su número de teléfono. Yu Yu Q respondió, no lo tenemos. La novia preguntó, ¿cómo se contacta normalmente entonces? Yu Yu Q respondió suavemente, no nos contactamos. Al escuchar eso, el avatar de la novia se puso gris y se desconectó. Quizás se había enojado con Yu Yu Q. Pero un rato después volvió a conectarse y le envió una nueva tarea, ve a buscar el número de teléfono de tu esposo y su contacto. Como recompensa, te daré los contactos de los amigos de tu esposo y su número. Yu Yu Q se quedó mirando en silencio esa línea en la pantalla del teléfono. Luego se sumergió en un profundo pensamiento. Pedir el contacto de alguien era algo que Yu Yu Q nunca había hecho antes. Se sentía incómodo pidiendo el número de cualquier persona en el camino. Y además, ¿por qué tendría que querer el contacto de un hombre? Pero entonces recordó las palabras de Yi. Tenía razón. Era su esposo, no cualquiera. Si tenía su contacto, quizás podría hablarme bien por línea. Yu Yu Q apretó los dientes, bloqueó el teléfono, lo tomó y bajó. Quería encontrarme. Todavía no era muy tarde, así que no estaría dormido todavía. Yu Yu Q llegó fuera de mi cuarto. La puerta estaba completamente cerrada y el aislamiento acústico de la habitación era bastante bueno. A menos que hubiera mucho ruido dentro, los de afuera no escuchaban nada. Yu Yu Q llamó suavemente a la puerta, aclaró la garganta y dijo, Lu Chao, ¿ya te dormiste? Si yo de verdad me hubiera dormido, quizás no me habría despertado ni con esa voz. Así que Yu Yu Q estaba a punto de llamar de nuevo cuando desde adentro escuchó mi voz, un momento, ahora voy. En realidad yo no dormía. Dormirse tan pronto era un poco raro para los estándares de hoy en día. Aunque mi ritmo no era tan extremo como el de Yu Yu Q, yo normalmente me dormía después de las 11 o las 12. Solo estaba pensando que Yu Yu Q al final había venido a buscarme. Fuera lo que fuera, que pasara. Yu Yu Q dijo entonces te espero en la sala. Ven allí. Con eso bajó la mano, se giró y se fue hacia la sala de estar. Un rato después salí de mi cuarto con ropa cambiada. De pie en la puerta vi que esa chica estaba sentada en el sofá muy erguida. Tenía el teléfono en la mano y en su cara se veía claramente el nerviosismo. Yu Yu Q tenía la cabeza inclinada. Podía ver claramente que estaba muy nervioso. Pensé para mis adentros, ha llegado ese momento. Este matrimonio que lleva tantos años quizás está a punto de terminar aquí. Controlé mi expresión. Reprimí todos los pensamientos en mi mente y empecé a caminar hacia Yu Yu Q. En cuanto me vio acercarse, Yu Yu Q también se levantó rápidamente, dejó el teléfono a un lado y me ofreció el agua que estaba sobre la mesita de café. Y luego, casi al mismo tiempo, los dos dijimos algo. Yu Yu Q dijo, Lu Chao, agreguémonos como amigos en el teléfono. Y yo dije, Yu Yu Q, divorciémonos. Los dos hablamos al mismo tiempo. Los dos nos detuvimos por un momento. Yu Yu Q se sorprendió, ¿por qué querría Lu Chao divorciarse? ¿Por qué? ¿Había algún malentendido en algún lugar? Y por el otro lado, a Yu Yu Q le pareció como si alguien le hubiera echado agua fría al corazón. Había reunido tanto valor, con tanta dificultad había venido a pedirme su contacto, y a cambio escuchaba que yo quería divorciarme de él. Su primer intento de pedir el contacto de alguien había fracasado completamente. La cara de Yu Yu Q cambió. Se veía un poco herido y un poco enojado. Se inclinó y volvió a poner el agua sobre la mesa. Yo pensé que ni el agua me quería dar, y no entendía nada. En todos estos años de matrimonio, Yu Yu Q nunca había querido mi contacto. Y ahora que se hablaba de divorcio, de repente quería mi número. ¿Qué significaba eso? ¿Era la última formalidad antes de separarnos? Pensé para mis adentros que al menos Lu Chao fue decente hasta el final. Yu Yu Q volvió a tomar el teléfono. Pero esta vez al tomarlo, sus manos temblaban levemente. Luego me miró y dijo, está bien, dame una razón. ¿Por qué vamos a divorciarnos? Por dentro sentía una sensación extraña, como si algo suyo le estuviera siendo arrebatado. Pensó que quizás yo quería divorciarme porque me había gustado otra chica. Pero no podía culparme. Después de todo, él tampoco era una esposa perfecta.
Al escuchar eso, me quedé callado un momento. Yu Yu Kyu me pedía una razón para el divorcio. Pero el divorcio era lo que él quería, ¿no? ¿No debería haberlo hecho como la gente de antes? Girarse en silencio y hablar del divorcio él mismo. Pero ahora me lo estaba echando a mí. Básicamente me estaba diciendo, si quieres irte, vete, no te detendré. ¿Pero por qué me pones esto a mí? En este momento la reacción de Yu Yu Kyu era inesperada para mí. Empecé a pensar más. Pero no se me ocurrió otro motivo, ¿qué otra razón podría haber para que vacilara tanto en decirme cualquier cosa? Si fuera dinero, un autor que publica novelas como Yu Yu Kyu no tendría falta de dinero. Luego de repente Yu Yu Kyu dijo suavemente, te dije que nunca pensé en divorciarme de ti. No pienses tanto en ti mismo y no me eches la culpa a mí. Al escuchar sus palabras sentí que el mundo estaba a punto de acabarse. Me pareció que en un momento tendría que arrodillarme ante él a pedir perdón. Me reí levemente por dentro. Pero aún así sentía que algo estaba mal. Del otro lado, Yu Yu Kyu todavía tenía la ira por dentro. Preguntó de nuevo, ¿quién te dijo que yo quería divorciarme? ¿Quién está diciendo semejantes tonterías? ¿Y la persona que quiere divorciarse, acaso tiene este aspecto? En cuanto Yu Yu Kyu dijo eso, de inmediato bajé la cabeza. Mi reacción fue tan rápida que el propio Yu Yu Kyu se sorprendió. Rápidamente dije, no, no es por ti. Fue mi error. Me responsabilicé directamente. Yu Yu Kyu se quedó sin palabras por un momento. En realidad quería regañarme un poco. Pero luego pensó que nuestra relación todavía no era tan cercana como para eso, y eso lo enojaba aún más. Pero yo admití el error tan rápidamente que toda su ira se detuvo ahí mismo. Como si yo hubiera bloqueado su ataque con un cuchillo afilado antes de que llegara. Cuando vi que su expresión se había calmado un poco, expliqué rápidamente, antes querías decirme algo pero parecías tan incómodo que pensé que ibas a decirme que querías divorciarte. Pero todavía no entendía qué era lo que Yu Yu Kyu realmente quería decirme. Yu Yu Kyu tomó en silencio el agua que acababa de servir para calmar su rabia. Y al mismo tiempo también pensaba qué decir a continuación. Porque pensaba que si se ponía demasiado enérgico, yo me asustaría. Y si era demasiado suave, pensaría que podía convencerle fácilmente. En ese caso en cualquier situación futura yo podría pedir el divorcio. Entretanto yo le pregunté de repente, ¿es muy intimidante? Yu Yu Kyu se confundió completamente. Tomó agua de nuevo y luego respondió muy serio, porque estaba enojado y necesitaba agua para bajar la ira. Señalé hacia atrás y dije, entonces me tranquilicé innecesariamente. Si quieres bajar la ira puedes venir a mí. Tengo miel. Si haces un té con ella, es lo mejor para bajar el fuego. Al escuchar eso, Yu Yu Kyu levantó un poco la vista. Parpadeó y luego sonrió levemente. Pero esa sonrisa no parecía nada normal. Más bien parecía que por dentro se estaba partiendo. Luego preguntó, entonces cuando te enojas tú, ¿también te recuperas bebiendo agua? Sacudí la cabeza y respondí, no, yo no soy tan mágico como tú. Pero yo me recupero durmiendo. Después de una noche de sueño ya no estoy enojado. Al escuchar eso, Yu Yu Kyu se quedó completamente sin palabras por un momento. Luego tomó agua, se reconfortó, y después preguntó de nuevo, entonces, ¿tú quieres divorciarte? En realidad Yu Yu Kyu quería hablar conmigo bien en ese momento. Pero pronunciar tantas palabras largas le resultaba muy difícil. Siempre había sido muy tímido en las interacciones sociales. Por ejemplo, en la cafetería del colegio, si le salía algo sucio en el arroz o había poco, Yu Yu Kyu nunca iba a quejarse. O tiraba el arroz en silencio o se lo comía así. Y a veces yo me enteraba mucho después, y entonces iba con Yu Yu Kyu a hablar con los del establecimiento. Poco a poco a Yu Yu Kyu se le había protegido mucho. Todos los asuntos difíciles relacionados con la gente siempre los había resuelto alguien más por él. Así que ahora Yu Yu Kyu quería decir que quería hablar. Si yo de verdad quería divorciarme, no me detendría. Porque en los últimos 6 meses desde la boda, yo también había aguantado mucho. Por un lado llevaba un matrimonio normal, y por el otro seguía manteniendo mi lealtad. Pero decir todo eso era muy difícil para Yu Yu Kyu. Le parecía que palabras tan reflexivas no le salían de la boca. Igual que nunca podía decir cosas cariñosas. Así que al final solo preguntó, entonces, ¿quieres divorciarte? Yo solté una risa seca y dije, por supuesto que no. No quiero irme. Si me divorciara, mi familia volvería a presionarme. Y la siguiente persona con quien mi familia me quisiera casar quizás no sería mejor que Yu Yu Kyu. Además, no tengo tanta fe en el matrimonio. Si 2 personas de alguna manera pueden ajustarse la una a la otra, con eso basta. Luego continué, pero no necesitamos comportarnos como si fuera el fin del mundo. Podemos simplemente vivir cerca, como soldados. Le dejé toda la elección en las manos de Yu Yu Kyu. Si decía que quería seguir juntos, seguiríamos.
Y si decía que quería irse, nos separaríamos. Al escuchar eso, la cabeza de Yu Yukio empezó a dolerle porque no entendía lo que yo quería. ¿Cómo sabía qué respuesta me haría feliz? Si decía algo que yo no quería escuchar, ¿no me pondría triste? Y Yu Yukio nunca había sido el tipo de persona que hiere a otro por su propio bien. Así que Yu Yukio se quedó callado de nuevo. No decía nada. Yo no entendía ese silencio porque no podía descifrar si Yu Yukio quería irse o quedarse. Quizás este extraño matrimonio no le gustaba. En mi mente recordé aquel día en que alguien con el apellido Ji le había preguntado a Yu Yukio, entonces quieres divorciarte, ¿verdad? Y entonces Yu Yukio había pensado que si seguíamos así, deberíamos separarnos. Pero si no quería irse, ¿por qué no lo decía claramente? En medio de ese pensamiento, Yu Yukio de repente habló, ya dije que no quiero divorciarme de ti. Al escuchar eso, dije de inmediato, si no quieres irte, solo di que no quieres irte. Si te quedas en silencio así, ¿cómo voy a saber qué estás pensando? Yu Yukio bajó la cabeza. Luego se bebió el agua que quedaba en el vaso de un solo trago. Al verlo, me quedé pasmado por un momento. Pensé que quizás Yu Yukio iría por otro vaso de agua para poder pelear conmigo de nuevo. Pero no fue así. Yu Yukio después de eso no dijo nada más. Solo dijo, está bien, voy a volver a mi cuarto. Ya te molesto bastante hoy. Luego Yu Yukio hizo exactamente eso. Recogió los 2 vasos de papel y los tiró a la basura. Luego pisó suavemente los escalones y subió. No debería haberlo hecho. Yu Yukio debería haber dicho todo lo que tenía en el corazón. Si no hablaba, ¿cómo iba a saber yo lo que estaba pensando? Pero la conversación se cortó a la mitad. Yu Yukio retrocedió a medio camino y se fue dejando solo un está bien. Solo me quedé sintiendo que esta niña pequeña, Yu Yukio, estaba muy herida en este momento. Como si estuviera enterrando todas sus quejas, todo su dolor dentro de sí mismo. No, hoy tenía que hablar bien con Yu Yukio. Necesitaba saber qué estaba pensando. En cuanto ese pensamiento me vino, llamé de inmediato a Yu Yukio por su nombre. Yu Yukio, que ya había subido hasta la mitad de las escaleras, se detuvo al escuchar mi voz, se giró y me miró. ¿Qué más?, preguntó. Dije, baja. Tengo algo que decirte. Yu Yukio volvió a girarse y bajando por el pasamanos regresó. Miré la cara de Yu Yukio. Pero en su cara no vi enojo ni queja alguna. Yu Yukio bajó y se sentó en el sofá, ya sea porque yo le pedí que se sentara o porque él solo lo hizo. Al final se sentó. Luego pregunté, cuando cenábamos, dijiste que querías contarme algo. Si no era el divorcio, ¿entonces qué era? Me sentí un poco arrogante. Si el primer paso falló, ¿qué hacer después? Vi que Yu Yukio no decía nada. Empecé a impacientarme y volvió a empezar lo mismo, no, si tienes algo en mente, dilo. ¿Cómo va a entender alguien que estás pensando mirándote la cara? Mientras decía eso también me sentí un poco deprimido, porque a mediodía lo había escuchado hablando con su amiga. Quizás quería darme un libro. Al escuchar eso, me parecía que Yu Yukio debía ser una persona bastante animada. Pero en cuanto se ponía frente a mí, Yu Yukio volvía a hacerse introvertido. Pero no importaba. Le daría tiempo a Yu Yukio. Que pensara, que lo aclarara todo y luego respondiera. Cuando 2 personas están hablando y una saca el teléfono, es muy grosero. Por eso no miré el mío, y Yu Yukio tampoco miraba el suyo porque sabía que hacerlo en ese momento estaría mal. Así que solo se sentó muy recto. Pero después de estar sentado así mucho tiempo, Yu Yukio empezó a sentirse incómodo. Lo estuve mirando un rato. Pero Yu Yukio no mostraba señales de querer hablar. Entonces de repente me pareció que la relación entre nosotros dos se había vuelto un poco extraña. Dije, ahora mismo frente a ti me siento como un alumno que fue llamado a la oficina. Al decirlo, yo mismo lo dije con un tono algo quejumbroso. Yu Yukio soltó una carcajada, y esa fue la primera reacción de su parte. En cuanto lo vi reírse, aproveché el momento y dije, Yu Yukio, no necesitas pensar tanto. Solo di directamente que no quieres divorciarte y di todo lo que tienes en mente. Deberías hacer eso. Lo miré con ojos muy alentadores. Pero por un momento incluso yo mismo me sentí raro. Como si fuera un tío extraño aconsejando a un niño. Está bien, asintió Yu Yukio. Pero su respuesta era tan simple que parecía solo querer terminar la conversación. No sabía qué hacer con Yu Yukio. Así que solo lo seguí mirando con ojos llenos de esperanza. Esa mirada lo avergonzó. De inmediato levantó la mano y dijo, de verdad no te estoy mintiendo. Te lo prometo, en adelante, lo que piense, todo lo diré. Dije de inmediato, entonces di lo que querías decirme antes. Yu Yukio se aclaró la garganta un par de veces, avergonzado. Pero aún así no dijo nada. Lo estuve mirando un rato y luego dije, no creo que podamos avanzar en la conversación hoy. Déjalo, no importa.
Descansa pronto. Respiré profundo y me levanté para irme. Espera. En cuanto Yu Yu Q vio que yo me iba, rápidamente sujetó el borde de mi ropa, porque siempre pensaba que si me dejaba ir así, nada saldría bien. Pero incluso después de detenerme, no sabía qué decir. Miré hacia abajo. Yu Yu Q sostenía el borde de mi ropa. Luego levantó la cabeza y me miró. Pero al siguiente instante su cara se puso roja. Le pareció que había hecho algo mal. De inmediato soltó mi ropa, como si hubiera cometido un gran error. Luego escondió esa mano detrás de su espalda para que yo no pudiera verla. En realidad no era gran cosa. Pero Yu Yu Q pensaba que quizás eso me causaría problemas. Yu Yu Q dijo suavemente, no sé si esto te va a traer problemas. Dije de inmediato, si no lo dices, ¿cómo voy a saber si es un problema o no? In Man Man le había dicho lo mismo. Pero Yu Yu Q siempre pensaba que no era lo correcto. No le gustaba molestar a las personas. Y In Man Man estaba con él por una relación. Pero conmigo, lo que nos unía era solo un matrimonio. Entonces Yu Yu Q de repente dijo, estábamos hablando del divorcio. ¿Tú quieres irte o no? Debería haberlo preguntado directamente. Ahora Yu Yu Q estaba un poco angustiado mirándome y finalmente lo soltó todo. ¿Cómo sé yo cuál respuesta te hará daño? Si tú quieres divorciarte y yo digo que no quiero, ¿quedarías conmigo otros 6 meses solo por mí? Por eso siempre te he dejado la elección. Quería que decidieras tú. Me miró y dijo, solo dame una respuesta clara. Ya sea que quieras irte o no. De esas dos, da una. Luego, ¿para qué preguntarme qué quiero yo? Esta vez Yu Yu Q habló mucho y yo escuché todo con mucha atención. Cuando terminó de hablar, entendí, Yu Yu Q piensa demasiado, pero siempre piensa en los demás. Nunca en sí mismo. Le pregunté, ¿tus sentimientos no importan? Había pensado mucho en él. Por eso cuando le dije que no quería el divorcio, le dejé toda la decisión en sus manos, porque en ese momento no entendía que quería Yu Yu Q. Un matrimonio solo funciona cuando los dos quieren que funcione. Si solo uno lo sostiene y el otro no, no tiene sentido. Así que dejarle la elección no era gran cosa. Solo necesitaba que Yu Yu Q dijera lo que pensaba. Después de eso podríamos decidir juntos qué hacer. Pero no pensé que el problema fuera tan pequeño como este. Al escuchar eso, Yu Yu Q quedó completamente pasmado. Abrió suavemente la boca y dijo, por supuesto que mis pensamientos importan. Pero aunque sean importantes, primero me preocupo por los tuyos. ¿Puede este matrimonio seguir adelante? ¿Solo puedo decidirlo yo? Lo miré y luego dije, pero yo ya dije antes que no quiero el divorcio. Al escuchar eso, Yu Yu Q volvió a quedarse pasmado. Estuvo callado mucho tiempo y luego dijo suavemente, ¿cómo sé si lo que dices es verdad? Quizás eres como esas personas que piensan una cosa y dicen otra. Al escuchar eso, quedé completamente sin palabras. Yu Yu Q era el tipo de persona que piensa demasiado. Yo digo honestamente lo que pienso. Pero si Yu Yu Q mismo no dice nada, ¿cómo voy a saber qué pasa por su mente? Me quedé callada un momento. Luego le pregunté, ¿también piensas tanto en las demás personas que te rodean? Yu Yu Q lo negó de inmediato. Pero luego lo pensó él mismo. Excluyendo familia, parientes y amigos, solo Xiaoqi. Pero la de ella era diferente. Tenía una buena relación con Xiaoqi. Así que con ella esas cosas no importaban. Y el resto de la gente no tenía nada que ver con él. Yu Yu Q se movió un poco. Y luego dijo, no voy a herir a nadie por mis relaciones. Y a las personas que no me importan, no me voy a disgustar yo tampoco por ellas. Al escuchar eso, pensé para mis adentros, si lo calculara de esa manera, en la lista de Yu Yu Q quizás yo sería el primero de arriba. Le pregunté, ¿entonces yo soy diferente a los demás? ¿Cómo son ellos? ¿Cuál es su identidad? ¿Y cuál es la mía? Al escuchar eso, Yu Yu Q se quedó callado. No dijo nada. En realidad era una pregunta completamente normal. Pero por algún motivo esa pregunta le hacía sentir algo diferente. Como si yo fuera alguien especial para él. Pregunté de nuevo, entonces, ¿cuál es mi identidad? Solo quería escuchar que Yu Yu Q lo dijera él mismo. Pero Yu Yu Q aún no habló. Quizás quería decir, eres mi esposo. Pero decir esa frase era demasiado incómodo para él. Porque si decía esas cosas pensaría que la gente se burlaría de él o diría que estaba siendo demasiado emocional. La cara de Yu Yu Q se puso roja de nuevo. No pudo decir nada. Al ver su expresión, de repente me reí, porque ahora empezaba a entender, yo no era solo un compañero de piso normal para Yu Yu Q, alguien que solo vivía en la misma casa. Aunque en mi corazón no tenía esos sentimientos por Yu Yu Q, aún así me sentía bien por dentro. Exactamente como cuando en la época del colegio una chica me gustaba. Aunque no hablara con ella, por dentro me sentía un poco feliz.
Y ahora entendía que Yu Yu Q en su corazón me consideraba su esposo. Pero en algunas cosas no me trataba como a un esposo. Los derechos y las responsabilidades en su mente no eran iguales. Por ejemplo, Yu Yu Q siempre tenía miedo de causarme problemas. En su mente, él podía esperar algo de mí, pero yo no debía esperar nada de él. Al pensar eso, entendí algo nuevo sobre Yu Yu Q. Era muy gentil. Tan gentil que a veces más de la cuenta. Con valor, toqué suavemente la cara de Yu Yu Q. Yu Yu Q no se echó hacia atrás. Solo levantó los ojos y me miró. Sus ojos parecían completamente como agua, como si escondieran todo el otoño en ellos. Aparté el cabello que caía sobre su frente y luego dije, si sabes que soy tu esposo, también debes saber que en las cosas pequeñas puedes depender de mí. Tienes que darme esa oportunidad. Si me lo dices, solo entonces sabré que es importante para ti y que no. Lo miré y dije, por ejemplo, si necesitas mi WeChat, puedes decírselo directamente. Miré a Yu Yu Q. Yu Yu Q me tocó suavemente la cara. Quizás pensó que tenía algo en la cara. Pero antes de que dijera algo, yo hablé primero. En tu opinión, pedir el WeChat es algo muy grande. Le pregunté con mucha confusión, y Yu Yu Q también respondió con la misma confusión, no lo es. Al final sacudí la cabeza, impotente. Luego directamente tomé el teléfono de Yu Yu Q y guardé mi número en él. Yu Yu Q se detuvo por un momento y luego preguntó, ¿entonces le pides el WeChat a las chicas a menudo? Al escuchar eso, volví a confundirme. ¿Cómo funciona el cerebro de Yu Yu Q? No dije nada. Yu Yu Q de repente se dio cuenta de que su pregunta era un poco rara. Así que rápidamente dijo, solo preguntaba. Si de verdad quieres hablar con alguien, puedes decirlo directamente. Podemos hablar normalmente. Y si no quieres decirlo, también está bien. Pero no me voy a enojar. Yu Yu Q lo dijo en tono muy gentil. Pero al escucharlo no me sentí nada bien. Al contrario, me pareció como una frase peligrosa. Porque en el mundo mucha gente dice que no se va a enojar, pero en realidad son los que más se enojan después. Así que dije de inmediato, ¿de qué estás hablando? ¿Acaso me veo como ese tipo de persona? Al escuchar eso, Yu Yu Q asintió levemente y me pareció que ya no estaba enojado. Dije en voz baja y decidí cambiar de tema. Entonces, lo que antes me querías contar. ¿Era solo por algo tan pequeño como el WeChat que Yu Yu Q de repente se había vuelto sensible? Quizás solo me lo parecía, pero escuché un tono ligeramente sarcástico en sus palabras. En realidad no es que se lo fuera a contar por teléfono, porque hablar por internet parecía más fácil. Después de todo, si lo pudiera decir en persona, ya lo habría dicho. Pero entre nosotros no todo tenía que ser cara a cara. Por ejemplo, cuando yo regresaba de la oficina era el momento en que Yu Yu Q se levantaba. Él me dejaba notas pequeñas, como no olvides apagar las luces. Si lo dijera en persona y surgiera algún conflicto, ¿qué pasaría? Pero una nota era diferente. Si yo estuviera de mal humor, quizás tiraría la nota a la basura. Y entonces cuando Yu Yu Q bajara por la noche y viera los restos, entendería que este hombre no era tan fácil. Y después hablaría aún menos conmigo. Pero menos mal que mi carácter no es tan malo. Después de hablar conmigo, Yu Yu Q tomó el teléfono y subió rápidamente al segundo piso. No tuve que esperar mucho. Un rato después llegó a mi WeChat una solicitud de amistad. Su foto de perfil era la de Yang Yang, y el nombre decía, puedes llamarme princesa Yang Yang. Era la cuenta de Yuseng. La misma chica que siempre parecía tan seria y profunda. Si hubiera añadido el WeChat de Yuseng antes, quizás no habría tenido ese gran malentendido sobre él. En cuanto acepté la solicitud de amistad, Yu Yu Q me envió un mensaje, soy Yu Yu Q. Después envió una fila de números. Era su número de teléfono. Lo guardé de inmediato. Mientras guardaba el contacto, pensaba, esta pequeña chica, Yu Yu Q, parece tan introvertida por fuera. Pero en cuanto tiene el teléfono en la mano, ella misma empieza la conversación. Todavía estaba editando su nombre cuando los mensajes de Yu Yu Q empezaron a llegar uno tras otro. Vinieron tantos que después de guardar el contacto tuve que volver a leer todos los mensajes. En realidad no era nada muy grande. Aunque había dicho que sí, le había dicho a Man que quizás no podría llevarme afuera. Todo dependería de la situación. Su intención era solo que quería presentarme a su amiga. Entendí lo que quería decir. Igual que mis amigos siempre me decían que algún día llevara a Yu Yu Q a comer afuera. Ahora Man y Yu Yu Q habían sugerido horas y lugares un poco diferentes y me dejaron elegir el que me pareciera conveniente. En cuanto a la cuenta, si yo estaba dispuesto a ir con ellas, después Yu Yu Q me transferiría el dinero y yo pagaría la cuenta, porque en su opinión quedaría bien que el esposo pagara frente a su mejor amiga. Pero en realidad Yu Yu Q no me dejaría pagar. Lo que había dicho antes de que Man pagaría era solo una broma.
Después de todo, Inmanman había venido desde tan lejos, ¿cómo podría cobrarle? Yu iba explicando las cosas una por una en sus mensajes, y cuando le pareció que había dicho todo, al final envió un breve resumen, solo eso, nada más. Y junto con eso envió un emoji suave. Leí todos los mensajes de principio a fin y pensé, esto es todo lo que ya había escuchado antes. Ahora solo entendía que en adelante no debía esperar que Yu viniera solo a decirme algo. Tendría que preguntarle yo. Si lo esperaba, quizás esperaría hasta el próximo mundo. Solo le envié un está bien. En realidad no era gran cosa. Yu de inmediato envió un sticker feliz. Imaginé que del otro lado, Yu estaría sonriendo frente al teléfono, igual que ese sticker. Y luego empecé a pensar, cuando Yu de verdad se ríe, ¿cómo se vería? Me mordí el labio. Y de repente recordé algo. Subí el scroll para ver un mensaje anterior de él. Tú mismo dijiste que no era gran cosa. ¿Por qué entonces vacilabas tanto en decirlo? Esta vez Yu respondió muy rápido, por internet no es gran cosa. Le pregunté, ¿por qué? Yu respondió, porque por internet somos pareja. Quería preguntar algo más, pero antes de poder hacerlo, Yu ya envió varios mensajes seguidos. Dale un beso a tu querida esposa. Dale una respuesta callada a tu esposo. Te amo. Mándame notas. Y no olvides elegir el hotel rápido. Al leer eso, me quedé completamente pasmado. Quería subir en ese mismo momento para ver cómo Yu estaba escribiendo todo eso frente al teléfono. Miraba en la pantalla esas 4 palabras, dale un beso a tu esposo. ¿Quién diría que Yu era tan sencillo? No había pensado que esta pequeña persona tuviera 2 caras. Después de enviar el mensaje desde el segundo piso, Yu volvió a la cama y cerró la puerta de su habitación con llave. Si subía ahora, quizás la conversación no terminaría bien. Si mañana no podía verle, que así fuera. El Yu de internet y el Yu de la vida real son 2 personas completamente diferentes. Estaba tumbado en la cama todavía pensando qué nombre ponerle en el contacto. Después de pensar mucho, primero le puse tranqui. Luego lo cambié a esposa. Al fin y al cabo, era mi esposa. Y si Yu podía llamarme esposo, ¿por qué yo no podía llamarle esposa? Pensarlo me hizo sentir un poco bien. Pero un rato después cambié su nombre de vuelta a tranqui. Todavía quedaba mucho de la noche y no tenía sueño. Mi mirada cayó sobre el libro. Respiré profundo y pensé, no, este libro no es bueno. En realidad no el libro, Yu es bueno. Y el seudónimo de Yu también es muy especial, Fresa Suave Llorando. Debajo del seudónimo había un logo muy claro. Dios mío. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, nunca habría conectado a Yusen con ese lado. Cuando hojeé el libro de Yusen, me di cuenta de que lo había ocultado con tanta naturalidad. Luego yo también, con la misma naturalidad, busqué un libro y lo añadí. Después creé un grupo para Yu para poder prestarle atención especial. De esa manera, en el futuro, siempre que Yu hablara en el grupo, podría entrar de inmediato y atraparlo. Había pasado mucho tiempo desde que terminó su último libro. Luego le pregunté cuándo empezaría el nuevo. Quizás Mian ya sabía antes sobre la rutina nocturna de Yu. Por eso Mian eligió intencionalmente la tarde para poder hablar tranquilamente con él. No te preocupes. Recientemente empecé a escribir un poco del esquema. Al escuchar eso, Mian casi enloquece. ¿Entonces me estás diciendo ahora que solo estás preparando el esquema? Lin Kuo no confiaba en absoluto en las palabras de él. Buscar inspiración también es parte de preparar el esquema. A lo que Mian responde, deberías tener fe en mí. ¿Cómo sé cuándo trabajas y cuándo pescas? ¿Cómo buscas la inspiración? Dímelo también. A lo que Yu responde, oye, ahora mismo no tengo tiempo de buscar inspiración. Primero tráela. Recientemente estoy saliendo con mi esposo. Al escuchar eso, la otra persona se queda asombrada. Yu continúa, cuido al esposo, cuido al bebé. Y ya han pasado 8 meses desde que tuve el bebé. Qué miserable se ha vuelto mi vida. Alguien pregunta, ¿y dónde está tu esposo? Yu responde casualmente, mi esposo está tumbado justo a mi lado. Al escuchar eso, yo aprieto los dientes y doy un golpe en el cuchillo de porcelana. Luego digo, ya escucharon la segunda mitad de tu recomendación. ¿Todavía lo quieres? Entonces aparece otro caso. Aunque mi corazón todavía no estaba en el papel, mi mano seguía tocando el teclado. Luego de repente el avatar de Mian se oscurece y se desconecta. Felicidades. Yu finalmente te ha recordado. Mientras poco a poco tengo éxito, también me empieza a irritar la otra persona. Estoy a medias enojado pero no del todo. Al día siguiente estoy en la librería y empiezo a buscar qué es bueno para comer por aquí. Después de buscar mucho tiempo y ver muchas opciones, al final encuentro un restaurante de hot pot.
Pero aún así considero la opinión de Yuseng, así que le envío una captura de pantalla y la dirección. Después miro la pantalla del teléfono y de repente caigo en un pensamiento profundo, porque el mensaje que Yu Yu me envió ayer todavía estaba ahí en la pantalla. Había dicho, le di un beso al esposo. Y luego, te amo. Mi mente automáticamente se va a la fantasía. Empiezo a imaginar, cuando Yu Yu me envió ese mensaje, ¿cómo se vería? ¿Estaría riendo a carcajadas frente al teléfono o estaría sentado con esa expresión silenciosa y profunda como yo? Por supuesto, no había respuesta para eso. Yu Yu había regresado. Pero no sabía si hoy saldría de nuevo con su mejor amiga. Si salía, quizás tendría que levantarse temprano. Pero en el grupo de su libro, desde anoche hasta hoy, no había llegado ni una sola voz de Yu Yu. Esperé la respuesta de Yu Yu hasta el mediodía. Luego de repente llegó un mensaje, sí, tú pon el horario. Le respondí, el horario ya está. Solo dime directamente. En ese momento escuché algo de ruido de su parte. Pregunté, ¿estás fuera ahora? Yu Yu mandó un audio y me preguntó, estoy desayunando con mi mejor amiga. Me quedé callado por un momento, porque desayunar al mediodía era un poco raro. Pero luego pensé, da igual, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Que Yu Yu desayune a las 12 es en sí mismo un hecho bastante notable. Un rato después Yu Yu me mandó otra foto en la que se veía un ramen muy sencillo. Cuando lo miré con atención, me di cuenta de que comparado con los videos que había comido la noche anterior, esto era mucho más sencillo y vegetariano. El gran muslo de pollo que había en los videos de ayer brillaba por su ausencia. Calladamente le mandé a Yu Yu un sobre rojo y escribí, ve a comer algo bueno. No te pases tanta hambre como para que adelgaces más. Yu Yu me mandó un audio mientras daba un mordisco a los videos, si me quedo flaco de hambre, ¿cómo me vas a sujetar? Ya de por sí se te haría incómodo sujetar mis huesos, ¿verdad? Pero lo más raro fue que Yu Yu no aceptó mi sobre rojo. Al escuchar eso, mi cabeza se llenó de signos de interrogación. Empecé a sentir que el Yu Yu de internet y el Yu Yu de la vida real eran dos personas completamente diferentes. Por internet es tan atrevido. Pero en la realidad ese mismo Yu Yu se vuelve tan débil y rebelde. De inmediato me puse serio. Del otro lado, Man sonreía. Estaba recostada en la silla con el té con leche. Luego dijo pensativa, ya te dije que tenías algo secreto con él. Pero entonces me estabas regañando a mí. Ahora mírate tú. Yu Yu respondió rápidamente, él sigue siendo mi esposo. Le mande los mensajes que quiera, le moleste lo que quiera. No hay nada ilegal en eso. Después de decir eso, Yu Yu guardó rápidamente el teléfono para que Man no pudiera ver los mensajes de dentro. Si no, todo el efecto del marketing de personajes se perdería. Man se rió y dijo, de nada sirve esconderlo. El audio que acabas de mandar, ¿crees que no lo escuché? Yu Yu siguió siendo obstinado, entonces actúa como si no hubieras escuchado nada. Luego el teléfono de Yuseng vibró de nuevo. Man lo miró en tono burlón y dijo, vaya, tu amante volvió a mandarte un mensaje. Míralo ya. Aunque en la cabeza de Yujing había líneas negras, igualmente dejó los palillos, sacó el teléfono del bolsillo y lo abrió. Esta vez yo solo había enviado un mensaje, Yuseng, ¿te dispararon? Desde ayer hasta ahora sigues diciendo una y otra vez que la persona que te manda mensajes eres tú. Yu Yu empezó a escribir de inmediato, esposo, me malinterpretaste. Man, sin necesitar adivinar, ya entendió que Yu Yu seguramente había vuelto a mandar un mensaje vergonzoso, porque la expresión de suficiencia en su cara era evidente. Al verlo, a Man de repente le vino un recuerdo. Luego dijo en tono alentador, Yu, todo lo que dices por internet, ¿cómo lo dirás en persona? ¿Verdad? Man todavía estaba hablando cuando se conectó la llamada desde el teléfono de Yu Yu y muy rápido salió mi voz. En cuanto se conectó la llamada, Man levantó las cejas y se calló. No dijo nada. Solo miró a Yu Yu con ojos alentadores. Yu Yu tomó una respiración profunda. Yu Yu era de verdad muy cobarde. Lu Chao, esta vez lo entendí realmente. El Yu Yu de internet y el de la vida real son dos personas completamente diferentes. Si fuera por WeChat, quizás Yu Yu me llamaría esposo en cuanto llegara. Y honestamente eso sonaría bastante bien. Pero en la realidad, Yu Yu piensa demasiado. Sopesa cada palabra antes de hablarla. Parece que hay un embotellamiento hacia nuestro lado. Yu Yu estaba a punto de decir la siguiente frase cuando se escuchó la voz de Man a su lado, quizás enviando un audio a alguien, ¿todavía no te da vergüenza venir a verme? Me hiciste enojar tanto, estuviste días fuera de casa y ayer por la noche de repente recordaste que debías apaciguarme. Y aún así no me apaciguaste bien. Dijiste dos cosas y luego dijiste que tenías que dormir. ¿Qué prometido hace eso? Te digo que me vas a perder. ¿Entiendes?
El tono de Inmanman era muy enérgico. Yu-Yu-Kyu, sentado a su lado, se asustó un poco, porque hacía un momento Manman le había dicho que fuera gentil. Desde el otro lado del teléfono escuché un murmullo muy fuerte. No podía entender las palabras exactas, pero entendía que alguien estaba regañando a alguien. Así que pregunté, ¿quién está regañando a alguien por allí? Yu-Yu-Kyu respondió suavemente, estoy en el coche. Inmanman está explicándole algo a alguien. Dije de inmediato, no te está regañando a ti, ¿verdad? Yu-Yu-Kyu respondió rápidamente, no, ¿cómo sería posible? Normalmente es muy gentil. Usualmente no regaña a nadie. Al escuchar eso, Inmanman dejó de enviar el audio. Luego empezó a escribir. Pero era evidente que aunque escribiera, su enojo no había bajado. Me quedé callado un momento. Luego dije suavemente, está bien. Si hay tráfico, no importa. Venid tranquilamente. No tengáis prisa. Tened cuidado. Después me giré un poco incómodo al camarero y dije, lo siento. 2 amigos míos están atascados en el tráfico en el camino. Quizás lleguen un poco tarde. Eran las 9:20, pero Yu-Yu-Kyu y Inmanman todavía no habían llegado al restaurante de Hot Pot. Luego de repente me llegó un mensaje, ya llegamos. De inmediato respondí, entonces entrad directamente. Yo también acabo de llegar. El camarero acaba de traer el menú. Venid vosotros y luego elegimos la base de sopa juntos. Y calladamente le envié a Yu-Yu-Kyu el número de mesa. Luego miré las mesas vacías de alrededor. Por suerte hoy no había muchos clientes. De lo contrario no habría podido quedarme sentado aquí tanto tiempo. Había elegido a propósito la mesa del rincón porque quería que el Yu-Yu-Kyu de la vida real se sintiera cómodo. Cuando Yu-Yu-Kyu y Inmanman entraron, yo estaba sentado de espaldas a ellos. En mi mano todavía tenía ese pequeño boletín de huevos de Pascua que estaba hojeando casualmente. En cuanto entraron, Yu-Yu-Kyu dijo muy suavemente, Lu Chao. Me giré y lo miré. Yu-Yu-Kyu lucía exactamente como lo había imaginado. Muy tranquilo, muy sencillo. Parecía como si por dentro hubiera realmente una sensación tranquila. Si solo olvidara el historial de chat de WeChat de él, quizás parecería aún más normal. Yu-Yu-Kyu se sentó calladamente. Luego puso frente a mí el té con leche y las albóndigas que llevaba en la mano. Luego en voz un poco incómoda dijo, las albóndigas se han enfriado un poco. Si no tienes ganas, no las comas. Después yo mismo me las como calladamente. En realidad, según su plan original, las albóndigas no debían haberse enfriado. Al pensar eso, Yu-Yu-Kyu por dentro sintió un poco de arrepentimiento. Sonreí levemente y dije, no importa. Luego puse las albóndigas a un lado porque primero había que atender a los invitados. Muy rápidamente pedimos según lo que necesitábamos. Después llegó el turno de preparar las salsas. Eso era fácil de todos modos. Así que en cuanto Yu-Yu-Kyu se levantó, yo también me levanté con él. Detrás, Inmanman nos miró a los dos. Luego de repente no le apeteció interponerse entre nosotros. Dijo casualmente, Yu-Yu-Kyu, prepárame la salsa también. ¿Sabes lo que me gusta? Yu-Yu-Kyu se giró y me miró. Luego miró a Inmanman sentada al frente. En su cara estaba claramente escrito, ¿de verdad quieres que me convierta aquí en un sirviente? Pero en ese momento yo por dentro estaba secretamente contento. Aunque en mi cara no se notaba nada. Yu-Yu-Kyu tomó una respiración profunda. Luego sacó 3 tazones pequeños de debajo de la mesa de salsas. Para que fuera más fácil poner los ingredientes pequeños, me pasó los 2 tazones que tenía en la mano y dijo, lo que haya que hacer, Lu Chao, tu ayuda. Al tomar los tazones lo miré. Luego sonreí levemente y dije, antes decías, esposo, tan fluidamente. ¿Por qué de repente empezaste a usar el nombre? Al escuchar eso, en la cara de Yu-Yu-Kyu por solo un segundo apareció una expresión extraña. Pero luego de inmediato volvió a la normalidad. Luego sin cambiar la expresión dijo, porque eso lo estaba diciendo mi segunda personalidad. Los mensajes que envió esa segunda personalidad no tienen nada que ver conmigo. Me giré a mirarlo y me reí, si es así, entonces también puedes decir que tu teléfono se envía mensajes solo. Pero si crees que tu razón es válida, está bien. Al escuchar eso, Yu-Yu-Kyu se veía completamente impotente. Luego lo miré y dije, ahora te has vuelto un poco más atrevido. Yu-Yu-Kyu de inmediato se puso sensible. Pero no dijo nada. Durante el tiempo en que los dos preparábamos las salsas, nuestros platos pedidos también llegaron a la mesa. De repente Yu-Yu-Kyu se sujetó la cabeza, olvidé tomar una foto. Sacó rápidamente el teléfono, fotografió todos los platos con mucha carne frente a él y los envió. En el grupo del libro escribió solo una respuesta. Luego otro día igual que la promesa de antes. Pero en cuanto Yu-Yu-Kyu envió el mensaje y estaba a punto de guardar el teléfono, el tono especial de notificación que tenía para mí sonó desde su teléfono.
Su sonido era tan fuerte que se escuchaba diferente a todo lo demás. En ese momento yo tenía la cabeza inclinada comiendo una albóndiga. Pero en cuanto sonó ese tono, de inmediato me vino algo a la mente. Al siguiente momento levanté la cabeza y miré a los dos. Primero mi mirada cayó sobre Yu Yu Q. Yu Yu Q me estaba mirando. Luego miré a In Man Man. In Man Man también me miraba. Yu Yu Q no dijo nada porque normalmente no crea escenas en ese tipo de lugares. En su opinión, lo que un esposo y una esposa tienen que hablar se habla en casa cerrando la puerta tranquilamente. Pero In Man Man no se quedó callada. Habló como si estuviera tomando partido por su mejor amiga. Yu Q, ¿a qué buena hermana le está prestando tu esposo atención especial? Al escuchar eso, me empezó a doler la cabeza. Dije, ¿a qué otra buena hermana? Solo a Yu Quiet, que siempre se esconde calladamente en el grupo. Pero esto había que aclararlo hoy. Porque aunque Yu Yu Q quizás no había pensado mucho todavía, si su mejor amiga se quedaba con algo en la cabeza, poco a poco eso también entraría en la cabeza de Yu Yu Q. Yu Q, escúchame, te explico. Yu Yu Q en silencio me puso un trozo de carne en el tazón. Luego dijo suavemente, primero come. Su cara se estaba poniendo un poco roja. Quizás le parecía que ahora no valía la pena explicar. Si no había nada, de todos modos ya se hablaría después. Y si había algo, tampoco tenía sentido arruinar el ambiente del hot pot. Quise decir algo más. Pero cuando miraba a Yu Yu Q no podía decir nada, porque en ese momento el hot pot tenía que ser simplemente hot pot. Calladamente empecé a servirle comida en el tazón a Yu Yu Q. Y cuando vi que no llegaba ninguna reacción de su parte, empecé a servirle más abiertamente. Y ahora lo que más lamentaba era no haber puesto el teléfono en silencio antes frente a Yu Yu Q. Yu Yu Q no se servía nada por sí mismo. Yo saqué toda la carne de la olla y la puse en su tazón y casi no comí nada. Cuando terminó la comida, me levanté y fui a pagar la cuenta. No sé cuánto fue el total. Pero en ese momento Yu Yu Q me transfirió directamente 500 por WeChat. Cuando volví, las dos chicas ya habían recogido sus cosas. Como habíamos venido en el coche de In Man Man ya sabía de antemano que Yu Yu Q se iría a casa conmigo. Antes de separarse, In Man Man le dio una palmada en el hombro a Yu Yu Q y dijo, si algo va mal, llámame. Vendré a recogerte. Yu Yu Q asintió calladamente. Sabía a qué se refería In Man Man, porque entre nosotros todavía quedaba pendiente una cosa. Pero Yu Yu Q no quería preguntarle el mismo. Si yo no me explicaba solo, él tampoco preguntaría. En realidad Yu Yu Q llevaba mucho tiempo guardando la evidencia de ese asunto. Quizás duraría hasta el día del divorcio. Pero Yu Yu Q quería que yo me explicara solo, porque ya había decidido que se quedaría hasta el final conmigo. Y también había decidido intentar que le gustara. Solo necesitaba que yo le diera una buena razón. Si le daba una explicación razonable, se lo podría justificar a sí mismo. Todo el camino de regreso, Yu Yu Q estuvo callado. No miró el teléfono ni empezó ninguna conversación. Después de llegar a casa, Yu Yu Q caminó un poco más rápido, quizás por enojo. De inmediato me adelanté y le sujeté la mano, dame un momento. Te lo explico. En ese momento en el corazón de Yu Yu Q había una sensación rara e incómoda. En realidad todavía estaba enojado. Quedarse callado en el hot pot no significaba que la conversación hubiera terminado. No solté su mano y quizás la apretaba demasiado fuerte. Yu Yu Q bajó la cabeza. Luego sus ojos fueron suavemente de mi mano a mi cara, y en ese momento yo lo estaba mirando muy en serio, pero todavía no había entendido nada. Yu Yu Q soltó una pequeña carcajada. Con dificultad formó una sonrisa. Luego suavemente liberó su mano. Su muñeca se había puesto un poco roja. Pero toda mi atención estaba en el estado de ánimo de Yu Yu Q, así que no me di cuenta de que le había apretado la mano muy fuerte. Yu Yu Q se frotó la muñeca suavemente. Luego dijo suavemente, Lu Chao, mañana hablamos. Hoy estoy un poco cansado. En realidad para él no había nada que explicar. Pero incluso después de decir eso, Yu Yu Q se quedó ahí parado. No se fue, porque quería escuchar mi explicación. Solo que nunca decía claramente lo que quería. Su personalidad siempre había sido así de torpe. Dije suavemente, en realidad no hay nada. Hace un tiempo leí algunos artículos en línea. Durante ese tiempo vi a un autor de novelas web cuyos resultados eran similares a los tuyos. Por eso lo puse en atención especial, porque a menudo venía al grupo y quería atraparlo. Después me enteré. Te lo prometo, nunca hablé con él en privado. Ni en Penguin. En el grupo había tanta gente que quizás ni me reconocería. Le conté toda la verdad brevemente. Yu Yu Q escuchó mi historia con atención. Pero en cuanto terminé de hablar, por dentro empezó a sentirse culpable, porque recientemente él mismo también había estado perdiendo mucho tiempo en el grupo.
Luego preguntó suavemente, ¿ese autor era un chico? Ahora ya no estaba enojado porque pensaba que el autor sería un chico. Después de todo, Lu Chao no era el tipo de persona que intencionalmente persiguiera a una autora femenina. Así que sentí, no sé. Nunca hablamos. Así que el autor también podría ser una chica. Escribir libros no tiene nada que ver con el género. Era verdad. Pero Yu Yu Q pensaba en silencio que era un tonto. En ese momento debías dejar que la conversación fluyera y decir que era un autor masculino. Porque si la persona a la que le prestabas atención resultaba ser una autora femenina, Yu Yu Q no sabría qué hacer. Así que después de una pausa, Yu Yu Q se irguió bien y actuó como si nada le importara. Luego dijo, en realidad no necesitas explicarme nada intencionalmente. A mí no me importa en absoluto. Solo di directamente. Con esas palabras Yu Yu Q se giró y se fue. Le dije, si no estás enojado, ve a tu cuarto a dormir. El jet lag va a continuar esta noche también, así que deberías dormir pronto. Miraba la bolsa de Yu Yu Q yéndose. Yo le había explicado todo. Entonces, ¿es que Yu Yu Q de verdad no estaba enojado? Las mujeres son realmente criaturas muy raras. Cuando están enojadas también dicen que no lo están, y cuando no lo están también dicen lo mismo. Incluso después de ducharse dicen lo mismo. Después de eso me tumbé en la cama y le envié de nuevo un mensaje por WeChat a Yu Yu Q, porque pensé que sería más fácil preguntarle por WeChat que en persona. Le escribí, ¿todavía estás enojada? Pero Yu Yu Q no respondió. Ni siquiera apareció el indicador de escribiendo arriba. Pensé que en ese momento Yu Yu Q no tendría nada que hacer y quizás se habría ido a duchar. Luego miré el último registro de chat entre nosotros dos, que se detenía en esa transferencia que Yu Yu Q me había enviado. Por supuesto que no podía aceptar ese dinero. No podía invitar a mi esposa y a sus amigas a comer hot pot y encima cobrarle a mi esposa. Así que no lo había aceptado todavía. Planeaba dejar que pasaran 24 horas para que el monto se devolviera automáticamente a Yu Yu Q. Unos 10 minutos después, Yu Yu Q finalmente respondió. Su mensaje decía, ¿cómo voy a enojarme con mi esposo? Mamá también sabe que si alguien me gusta más, es mi esposo. Al leer eso, mi boca quedó entreabierta. No esperaba en absoluto que Yu Q respondiera así. Pero al mismo tiempo sentí alivio, porque si Yu Yu Q se comportaba así, quizás significaba que de verdad no estaba enojado. Y luego Yu Yu Q me envió otro mensaje de inmediato, estoy a punto de recibir el sobre rojo. Al ver ese mensaje, me quedé parado un momento. Luego calladamente cerré la interfaz de WeChat y planeé una cita. Después fui al libro de Yu Yu Q, porque hacía mucho tiempo que no lo revisaba. Hoy la notificación me había casi quitado la vida. En el grupo había muchos mensajes nuevos. Así que fui directamente a la página de inicio y revisé los dos registros de chat más recientes de la dueña del grupo, Yu Yu Q. El tiempo coincidía con cuando estábamos comiendo hot pot. Había una foto y debajo una frase escrita, otro día más yendo a una cita con mi esposo. Leí rápidamente el resto del chat de abajo. La mayoría de la gente decía que Yu Yu Q otra vez se había ido con su esposo, y algunos protestaban también por el envenenamiento nocturno tardío. Aunque Yusen ya había dicho muchas veces que estaba casada, en el grupo siempre llegaban personas nuevas y algunos no lo sabían. Así que yo directamente añadí y le pregunté a Yu Yu Q, ¿está casada la autora? Por supuesto que esperar la respuesta de Yu Yu Q no era posible. Pero otros miembros activos del grupo respondieron de inmediato a mi pregunta. Uno de ellos dijo, el de arriba definitivamente es un nuevo miembro. A la autora ya le ha tocado más de medio año de matrimonio. Desde que se casó, siempre se ha estado llamando a sí misma una mujer casada de 38 años. Otra persona escribió, se tomó 3 días libres para salir con su esposo. Y luego llegó otro mensaje, dejó que las fresas suaves se secaran. Ya no es tan activa como antes. Solo pesca todos los días. Alguien más dijo, extraño mucho aquellos tiempos cuando no estaba casada. Era muy trabajadora entonces. Y llegó otro, pero desde que se casó, pide 3 días libres cada 3 días. O está en una cita o está con el bebé. Al leer eso me quedé en silencio hasta la mitad de la provincia. Luego rápidamente cubrí el tema y cliqué en el libro de Yu Yu Q. Al abrir su libro más reciente, vi que de verdad había muchísimas notas de ausencia. Voy de luna de miel con el esposo. Saliendo a una cita con el esposo, 1 mes y medio de vacaciones. Llevando a la familia de 3 a pasear fuera, 2 días de vacaciones. Medio día de vacaciones. Viendo todo esto me confundí un poco.